En 1927, en un pequeño pueblo de Puebla, los vecinos hablaban en susurros de un cementerio donde cada tumba tenía un símbolo extraño, una llave grabada en la cruz. Decían que las llaves no eran adornos, sino marcas que escondían un secreto. Y que el sacerdote del lugar, el padre Ignacio, llevaba 2 libros, uno para la iglesia y otro que jamás debía ver la luz. Pero algunos aseguraban que en realidad existía un tercer registro. Y lo que revelaba ese libro maldito convertiría las tumbas en gritos que todavía resuenan bajo la tierra. A las afueras del pueblo de San Esteban del Valle, en Puebla, se encontraba un cementerio pequeño, apenas un cuadrado de tierra delimitado por un muro de adobe derruido. No tenía la solemnidad de los grandes panteones urbanos, ni la majestuosidad de los cementerios coloniales con ángeles de mármol y mausoleos. Era humilde, casi olvidado, y sin embargo despertaba un miedo difícil de explicar. Cada cruz de madera, desgastada por la lluvia y el sol, llevaba tallado el mismo símbolo, una llave. Algunas eran simples, apenas un trazo rudimentario. Otras tenían dientes elaborados y formas distintas, como si fueran copias de llaves reales. Nadie sabía con certeza quién había iniciado esa costumbre. Los ancianos del pueblo decían que ya existía desde la época de sus abuelos, y que cada familia debía esculpir una llave en la tumba de su difunto. Las historias que circulaban eran inquietantes. Unos afirmaban que las llaves servían para abrir la puerta del cielo, que sin ellas el alma quedaba atrapada en la tierra. Otros susurraban que eran símbolos de pactos, marcas que indicaban que aquel muerto no había partido limpio, sino con secretos que debían guardarse bajo tierra. Lo cierto era que por las noches, el cementerio parecía cobrar vida. Los campesinos que trabajaban cerca decían escuchar sonidos metálicos arrastrándose bajo el suelo, como si llaves chocaran unas contra otras. Y había quienes aseguraban que en las madrugadas más silenciosas, de las tumbas más recientes salían golpes secos, 3 a la vez, como si alguien estuviera llamando desde adentro. Nadie se atrevía a comprobarlo. La ubicación misma del camposanto aumentaba la sensación de inquietud. Estaba en lo alto de una loma pelada, rodeada de campos de maíz marchito y nopaleras. El viento del valle silbaba entre las cruces y producía un sonido semejante a un lamento. Durante el día era apenas un lugar triste, pero de noche se transformaba en un sitio que lava la sangre. Los perros del pueblo aullaban cada vez que alguien osaba pasar por el camino que lo bordeaba. Los entierros se realizaban casi siempre de madrugada. Era extraño. En otros pueblos las familias acompañaban a sus muertos con rezos y procesiones, pero aquí los cortejos eran breves, silenciosos, como si la prisa fuera una obligación. A menudo, solo se escuchaba al sacerdote recitando oraciones y a un par de hombres echando paladas de tierra sobre la caja. Después, todos se marchaban sin mirar atrás. Los niños del pueblo lo llamaban el cementerio de las llaves perdidas, y lo evitaban incluso en juegos, convencidos de que quien recogiera una llave del suelo acabaría maldito. Una mujer mayor aseguraba haber visto a un muchacho que encontró un pequeño llavero de hierro junto a una tumba sin nombre. Lo llevó a su casa, y esa misma noche comenzó a escuchar pasos en el corredor. Al día siguiente, desapareció. Nadie volvió a verlo. Las autoridades locales consideraban esas historias como supersticiones campesinas. Sin embargo, había algo que no podía negar. Muchas tumbas carecían de nombre. Solo la cruz, la llave grabada y nada más. Cuando preguntaban a los familiares, la respuesta siempre era evasiva. Así lo quiso el padre Ignacio. Ese sacerdote, hombre de mirada oscura y sotana siempre impecable,
Había llegado al pueblo años antes y desde entonces se impuso una disciplina rígida en la parroquia y en el cementerio. Según él, las llaves eran símbolos de purificación. Pero los vecinos más viejos recordaban que antes de su llegada no existían tantas tumbas sin nombre. Fue después de 1918, justo tras la epidemia de gripe, que empezaron a multiplicarse los entierros secretos. Las noches en San Esteban se volvieron diferentes desde entonces. Los campesinos que regresaban de sus faenas afirmaban ver luces extrañas titilando en el cementerio, como si alguien encendiera velas en tumbas recientes. Un niño juraba que había visto una figura arrodillada frente a una cruz, introduciendo una llave real en la madera tallada, girándola como si fuera una cerradura. Cuando corrió a contar a su madre, ella le prohibió volver a mencionar el tema. Los viejos decían que no era prudente preguntar demasiado, que en aquel cementerio había secretos que solo el padre Ignacio conocía, y que los libros que él guardaba bajo llave en la sacristía contenían verdades que ningún hombre cuerdo querría leer. Porque mientras todos hablaban de un registro oficial de entierros, otros susurraban que existía un segundo libro, escrito en tinta más oscura, donde se anotaban los nombres de los que nunca debieron descansar en suelo sagrado. Y algunos, con miedo en la voz, insinuaban algo peor, que había un tercer registro, con nombres de personas que aún respiraban cuando fueron llevadas a la tumba. Era por eso que los golpes nocturnos nunca dejaron de escucharse en San Esteban. Y cada cruz con su llave era recordatorio de que no todos descansaban realmente bajo la tierra del cementerio. Algunos aún intentaban salir. El padre Ignacio llegó a San Esteban del Valle en 1915, cuando el país aún ardía en los últimos años de la Revolución. Era un hombre alto y delgado, de rostro severo, bigote recortado con precisión casi militar, y ojos tan oscuros que parecía imposible adivinar en qué pensaba. Tenía unos 40 años cuando asumió la parroquia, y desde el principio marcó una diferencia brutal con su antecesor, un cura anciano que había tolerado las costumbres del pueblo sin imponer demasiada disciplina. Ignacio, en cambio, era rígido. Desde el primer día advirtió que no aceptaría desobediencia. Obligó a los fieles a asistir a misas sin excusas, prohibió fiestas que consideraba paganas y transformó el cementerio en un espacio casi sagrado bajo su exclusiva autoridad. La gente decía que había servido como capellán en el ejército durante la Guerra Civil y que había visto horrores que lo habían endurecido. Otros murmuraban que en su familia había antecedentes de locura, que en Puebla ya lo conocían por llevar demasiado lejos su celo religioso. Lo cierto es que a partir de su llegada, cada entierro debía ser autorizado y registrado directamente por él. Nadie podía abrir una tumba sin su permiso. Nadie podía levantar una cruz sin que él aprobara la inscripción. Al principio eso parecía una muestra de orden, pero pronto la comunidad notó algo extraño. El cura no llevaba un solo libro de entierros, como dictaba la costumbre de la iglesia. Llevaba dos. El primero era el registro oficial, un volumen encuadernado en cuero claro, con columnas prolijas donde se anotaban nombres, fechas y causas de muerte. Ese libro se mostraba en visitas de autoridades religiosas o civiles y siempre aparecía impecable. El segundo libro, en cambio, nadie lo veía. Era más pequeño, cubierto con cuero oscuro y lo mantenía bajo llave en la sacristía. Se decía que en él anotaba los entierros irregulares, los de suicidas, pecadores impenitentes, mujeres acusadas de brujería o personas muertas en circunstancias que la iglesia no aceptaba para una sepultura sagrada. Ese libro era un secreto a voces, y aunque la comunidad sospechaba de su existencia, pocos se atrevían a mencionarlo. Lo inquietante era cómo se realizaban esos entierros, a menudo de madrugada, sin cortejo, con apenas 2 ayudantes y la figura oscura del padre Ignacio recitando oraciones en voz baja. Nadie sabía quiénes eran los muertos. A veces se decía que eran forasteros sin familia, otras que eran vecinos que habían caído en desgracia. Pero en el cementerio quedaban las pruebas, cruces sin nombre, solo con una llave grabada. Una noche de 1921, un campesino llamado don Aurelio juró haber visto al padre Ignacio cargando un ataúd demasiado pequeño para un adulto. El hombre, oculto entre los maizales, vio cómo lo enterraban en un rincón apartado del cementerio, sin testigos, sin velas, solo la tierra cayendo sobre la caja. Cuando al día siguiente preguntó quién había muerto, la respuesta fue silencio. A la semana siguiente desapareció una niña del pueblo.
Nadie se atrevió a unir los hechos en voz alta. La reputación del sacerdote se volvió ambigua. Para unos era un hombre santo, obsesionado con mantener la pureza de la comunidad. Para otros, un fanático que escondía algo oscuro. Su confesionario siempre estaba lleno. La gente temía su mirada, pero también buscaba en él una absolución que parecía más poderosa que la de cualquier otro cura. Los rumores sobre los dos libros crecieron cuando un sacerdote joven y curioso juró haber visto al padre Ignacio escribiendo en uno de ellos con pluma temblorosa, a altas horas de la noche. El muchacho contó que las páginas estaban cubiertas de nombres y símbolos extraños, más allá de simples registros. Dijo que el cura lo descubrió espiando, y que al día siguiente lo enviaron lejos del pueblo, con la excusa de que había blasfemado. Nadie volvió a verlo. Pero lo más perturbador era que, con el tiempo, empezaron a aparecer contradicciones. Familias que aseguraban haber enterrado a sus difuntos con nombre y fecha en la cruz, volvían semanas después y encontraban solo una llave tallada, sin inscripción. Al preguntar al sacerdote, él respondía con frases enigmáticas. Los nombres se borran, las llaves permanecen. La llave es lo único que abre la verdad. Para muchos esas palabras no tenían sentido, pero para los más supersticiosos eran prueba de que Ignacio no solo registraba muertes, las controlaba. El misterio se intensificó en 1927 cuando un joven periodista de Puebla capital llegó al pueblo investigando historias sobre entierros irregulares. Preguntó directamente por los libros del padre Ignacio. El sacerdote lo recibió en la sacristía, y aunque su tono fue cordial, su mirada era tan gélida que el muchacho salió convencido de que había tocado un secreto peligroso. Semanas después, el periodista desapareció en el camino de regreso a la ciudad. Con el tiempo empezó a circular un rumor aún más perturbador, que en realidad no había solo dos libros, que existía un tercero, del que ni siquiera los sacristanes hablaban. Ese libro, decían, no contenía nombres de muertos, sino de vivos. Personas enterradas cuando aún respiraban, condenadas por el cura como indignas de seguir en este mundo. Cada llave en las tumbas sin nombre era entonces una marca silenciosa, no para abrir el cielo, sino para cerrar la tierra sobre alguien que había sido llevado antes de tiempo. Y en el pueblo comenzaron a escuchar otra clase de historias, de tumbas con marcas de uñas en el interior de las cajas, de golpes sordos bajo la tierra que nunca cesaban, y de llaves que aparecían en casas de los familiares como si los muertos intentaran regresar. El padre Ignacio, sin embargo, jamás cambió su expresión. En cada misa hablaba de pureza, de sacrificio y de la importancia de mantener el orden divino. Mientras tanto, en la sacristía, bajo la luz temblorosa de una vela, pasaba las páginas de un libro que ningún hombre cuerdo hubiera querido leer. Las primeras tumbas sin nombre aparecieron discretamente, casi como un detalle que cualquiera podría ignorar. Una cruz de madera más pequeña, un montículo apartado del resto, una llave oxidada clavada en el centro. Para los visitantes del cementerio parecía algo simbólico, quizás una costumbre local. Pero los habitantes de San Esteban sabían que no era así. Al principio, se pensó que eran entierros de forasteros. El pueblo recibía a veces jornaleros temporales, arrieros que cruzaban la región, gente sin familia que, al morir lejos de casa, eran enterrados sin pompa. Sin embargo, la cantidad de tumbas con llaves comenzó a crecer, y pronto se volvió imposible fingir que era simple coincidencia. Los viejos del pueblo contaban que esas llaves no eran adornos. Cada una correspondía a una puerta cerrada en el mundo de los vivos. La llave está aquí, porque la cerradura quedó allá, murmuraban, señalando las casas donde alguien había desaparecido sin dejar rastro. Una mujer llamada Petra afirmaba que su hermano había sido enterrado en una de esas tumbas. Lo había visto con fiebre alta, delirio y espasmos. El padre Ignacio declaró que había muerto de pecado consumido por el cuerpo y ordenó un entierro inmediato. Al día siguiente, Petra juraba que aún escuchaba golpes bajo la tierra. Corrió al cementerio, pero los ayudantes del cura la apartaron a la fuerza. Cuando regresó con vecinos, la tumba ya estaba cubierta de piedra y cal. Otros comenzaron a notar detalles inquietantes. Algunas cruces tenían marcas extrañas talladas en la madera, como símbolos que no eran ni letras ni números.
Había quien decía que eran sellos para atar al alma. Nadie sabía qué significaban, pero la presencia de esas marcas coincidía con noches de viento en que se escuchaban susurros desde las colinas. En 1925, un grupo de jóvenes, desafiando el miedo, intentó abrir una de esas tumbas para comprobar la verdad. Lo hicieron en secreto, a medianoche, iluminados apenas por un quinqué. Cavaron durante horas, riendo nerviosos, hasta que dieron con el ataúd. Lo abrieron y encontraron un cuerpo que parecía retorcido en una posición imposible, las manos ensangrentadas contra la tapa de madera. La boca abierta mostraba los dientes quebrados, como si hubiera mordido la madera tratando de escapar. El más valiente de los jóvenes arrancó la llave clavada en la cruz y la guardó en su bolsillo como prueba. Al día siguiente, el muchacho apareció muerto en su cama. No había señales de violencia, solo una expresión de horror congelada en su rostro. La llave había desaparecido. El resto del grupo nunca volvió a hablar del asunto, y la historia se transmitió en susurros como advertencia. Las llaves se convirtieron en un símbolo maldito. Los niños no se atrevían a tocarlas cuando jugaban cerca del cementerio. Algunos aseguraban que, al acercarse demasiado, podían escuchar un tintineo metálico como si docenas de llaves chocaran unas contra otras bajo la tierra. Las madres amenazaban a sus hijos: si desobedeces, el padre Ignacio te pondrá una llave en la tumba. Con el tiempo, los registros oficiales empezaron a contradecir lo que veían los familiares. El libro claro mostraba muertes comunes: tifoidea, neumonía, accidente. Pero cuando las familias pedían visitar la tumba, encontraban solo una cruz sin nombre y la llave clavada. Los nombres se borraban, como si nunca hubieran existido. Una anciana llamada Doña Remedios contó que al morir su hija menor, el cura ordenó enterrarla de inmediato sin velorio. Cuando la familia llegó al cementerio, ya estaba bajo tierra. La cruz no tenía el nombre de la niña, solo la llave. Remedios nunca pudo superar la idea de que su hija no estaba muerta cuando la cubrieron con tierra. Durante años dejaba flores junto a la cruz, esperando que algún día la llave girara sola. Los rumores sobre entierros prematuros se extendieron hasta los pueblos vecinos. Algunos campesinos evitaban pasar por San Esteban después del anochecer, convencidos de que en el cementerio había más vivos que muertos. Se decía que los lamentos podían escucharse cuando el viento soplaba fuerte entre las tumbas, y que las llaves tintineaban como campanas diminutas, llamando a alguien que nunca respondía. El padre Ignacio nunca confirmó ni desmintió nada. Cuando le preguntaban por las llaves, respondía con frases ambiguas. La tumba sin nombre es una deuda con Dios. La llave solo abre cuando Él lo permite. Con el tiempo, las tumbas sin nombre dejaron de ser excepción y se volvieron casi la mitad del cementerio. Era imposible ignorarlas. Nadie sabía cuántos de los que estaban ahí realmente habían muerto antes de ser enterrados. Nadie sabía qué contenía exactamente el segundo libro del sacerdote. Pero lo que más helaba el sangre era la certeza de que cada llave correspondía a una puerta cerrada y que alguien, en algún lugar, aún la buscaba para regresar. El secreto del segundo libro del padre Ignacio ya era suficiente para inquietar al pueblo. Todos sabían que existía, aunque nadie lo había visto con claridad. Los monaguillos lo describían como un cuaderno encuadernado en piel oscura, siempre guardado bajo llave en el escritorio del sacerdote. Decían que solo lo abría de noche, a la luz de una vela, murmurando oraciones que no aparecían en ningún misal. Pero con el paso de los años comenzó a circular un rumor aún más perturbador, que había un tercer libro,
Nadie sabía con certeza de dónde había surgido esa idea. Algunos aseguraban que lo mencionaba una nota escondida en el margen del segundo. Otros juraban que un antiguo sacristán lo había visto antes de huir del pueblo sin dejar rastro. El tercer libro, decían, no estaba escrito por manos humanas. Su letra era irregular, a veces parecía gótica, a veces infantil, como si múltiples autores hubieran intervenido a lo largo del tiempo. Las páginas estaban llenas de nombres que no correspondían a muertos, sino a vivos. Gente del pueblo que aún caminaba por las calles, que trabajaba en los campos, que compartía misa los domingos. La idea estremecía. Esos nombres estaban destinados a convertirse en futuras tumbas sin nombre. Cada clave que aparecía junto a ellos, un símbolo tallado, un número o una inicial, indicaba cómo y cuándo serían llamados al cementerio. Un campesino llamado Hilario recordaba que, poco antes de que su esposa desapareciera, el padre Ignacio lo había visitado con el pretexto de dar bendiciones. Mientras hablaban, Hilario notó un papel sobresaliendo del breviario del cura. Alcanzó a leer una sola línea antes de que él la escondiera. María C., llave 27. Días después, su esposa María cayó enferma repentinamente y fue enterrada sin ceremonia. La tumba donde la colocaron tenía clavada la llave número 27, oxidada pero claramente marcada. Los rumores crecieron cuando varios habitantes comenzaron a ver patrones. Cada llave en el cementerio tenía un número grabado, a veces apenas visible bajo el óxido. Los curiosos los anotaban en secreto y pronto notaron que algunos números coincidían con los que el padre Ignacio mencionaba en sermones oscuros cuando hablaba de las cuentas que solo Dios puede saldar. Una noche de tormenta, un joven llamado Anselmo juró haber visto al cura escribiendo en un libro distinto al que conocían. La lluvia había apagado los faroles del pueblo y solo la iglesia estaba iluminada por la tenue luz de una vela. Desde una rendija en la puerta, Anselmo lo observó encorvado sobre el altar, trazando nombres apresuradamente. Lo más perturbador era que, según Anselmo, esos nombres correspondían a personas que aún estaban vivas. Apuntó al herrero, al boticario y hasta a un niño que estaba conmigo en la escuela, declaró temblando. Nadie quiso creerlo, pero poco después 2 de esos nombres aparecieron entre las tumbas nuevas con llave. El rumor del tercer libro empezó a dividir al pueblo. Algunos pensaban que era una invención, una exageración alimentada por el miedo. Otros lo consideraban una condena inevitable, un registro de futuros muertos escrito con una precisión que ni el destino podía alterar. La tensión aumentó cuando el sacristán nuevo, un muchacho de 15 años llamado Eugenio, confesó haber escuchado al padre Ignacio hablar solo, mencionando frases que no tenían sentido. El libro se escribe solo, el libro se adelanta. Yo solo obedezco lo que ya está escrito. Eugenio juraba que lo había escuchado repetir esas frases en varias ocasiones, como si intentara convencer a alguien invisible. El tercer libro pronto se volvió leyenda. Algunos decían que contenía mapas secretos del cementerio, con marcas de tumbas aún vacías esperando ser llenadas. Otros aseguraban que estaba escrito con sangre, y que cada vez que alguien moría, la página correspondiente se borraba como si la deuda se hubiera pagado. Pero lo más perturbador era la creencia de que, si uno lograba arrancar la página con su nombre, podría escapar a su destino. Esa idea llevó a varios vecinos a intentar entrar a la sacristía de noche. Ninguno lo logró. El candado de la oficina del padre Ignacio era inexplicablemente resistente, y los que lo intentaron aseguraban que escuchaban ruidos dentro, como si alguien rascara las paredes desde adentro. La existencia del tercer libro nunca pudo confirmarse oficialmente, pero cada tumba nueva con llave parecía darle fuerza al mito. Y mientras tanto, el miedo se extendía como un veneno silencioso. ¿Qué tantos de los que vivían en San Esteban
ya estaban escritos en esas páginas invisibles? El padre Ignacio seguía apareciendo en misa con la misma serenidad, sus ojos oscuros repasando uno por uno a los fieles, como si estuviera comparando sus rostros con algo que solo él podía leer. Y cada vez que cerraba el libro en el altar, más de uno juraba escuchar el tintineo metálico de llaves invisibles, como campanas lejanas llamando a los que pronto tendrían una tumba sin nombre. La tensión en el pueblo alcanzó un punto insoportable cuando comenzaron a aparecer señales de que el cementerio estaba cambiando de forma. Los caminos de tierra, que antes permanecían rectos y silenciosos, comenzaron a mostrar montículos extraños, como si la tierra hubiera sido removida en secreto. Una mañana de septiembre de 1927, varios campesinos encontraron que una de las tumbas más antiguas estaba medio abierta. El crucifijo que la coronaba había caído, y la llave oxidada que antes descansaba en la losa ahora yacía torcida en el suelo. El rumor corrió como pólvora. Alguien había intentado salir de esa tumba. Al principio se pensó en profanadores, ladrones de joyas. No era inusual que los muertos fueran enterrados con anillos, medallas o incluso relojes. Pero cuando el sepulturero, don Lorenzo, decidió revisar el lugar con la ayuda de 2 hombres del pueblo, descubrió algo que heló la sangre de todos. La tapa de madera del ataúd estaba cubierta de profundos arañazos desde dentro. Las marcas no eran obra de ratas ni del tiempo, eran huellas desesperadas de uñas humanas, como si la persona enterrada hubiera intentado romper la caja para respirar. Don Lorenzo, que llevaba más de 30 años enterrando cuerpos, retrocedió tambaleante y dejó caer la linterna. Con la voz quebrada, alcanzó a decir: «Aquí no había muerto. Lo enterraron vivo». La noticia llegó hasta los oídos del padre Ignacio esa misma tarde. En lugar de mostrar sorpresa u horror, simplemente se limitó a cerrar los ojos y murmurar: «Algunas deudas se pagan con sufrimiento». Aquella respuesta solo reforzó la sospecha de que el cura sabía más de lo que aparentaba. Con el hallazgo, varios hombres del pueblo exigieron abrir más tumbas. Querían saber si no era la única. Pero el padre Ignacio se opuso con firmeza, declarando que remover los cuerpos era un sacrilegio. Su oposición solo alimentó las sospechas. ¿Qué trataba de ocultar? La presión fue tanta que finalmente el alcalde local ordenó abrir 3 sepulturas adicionales. El resultado fue aún más perturbador. En 2 de ellas, los ataúdes estaban intactos, con cuerpos en estado normal de descomposición. Pero en la tercera encontraron la misma escena que en la primera. La tapa arañada desde dentro, los huesos en posiciones imposibles, como si la persona hubiera luchado hasta el último aliento. En el fondo del ataúd, junto al esqueleto, había un objeto imposible de ignorar. Un pequeño cuaderno empapado de humedad con varias páginas todavía legibles. En ellas aparecían nombres de habitantes del pueblo, acompañados de números que coincidían con los grabados en las llaves de las tumbas. Los presentes juraron que el cuaderno no era el segundo libro, el que todos temían y del que hablaban los rumores. Era algo distinto, más pequeño, más improvisado, como si fuera un extracto del tercer libro. En sus páginas se encontraba el nombre de una mujer que aún seguía viva, Juana Morales, vendedora de velas en la plaza. Al lado de su nombre estaba el número 38, el mismo que aparecía grabado en una llave clavada en una tumba cercana. Cuando Juana fue informada, entró en pánico. Llorando afirmó que desde hace semanas soñaba con estar atrapada bajo tierra, rodeada de oscuridad y con un frío que le calaba los huesos. Nadie supo qué responder. La coincidencia era demasiado exacta para ignorarla. Los campesinos comenzaron a temer que el cementerio no fuera solo un lugar de descanso, sino una trampa cuidadosamente diseñada para cumplir un plan secreto. El hallazgo de los ataúdes arañados indicaba que, más que un error, se trataba de una práctica deliberada, y los cuadernos con nombres vivos demostraban que esas prácticas aún no habían terminado. La situación se volvió insoportable cuando uno de los jóvenes que ayudó a excavar aseguró haber visto algo más dentro de la fosa: un manojo de llaves envueltas en un trapo ennegrecido. Cada una de ellas llevaba un número distinto y estaba atada a una cinta roja. Cuando intentaron recogerlas, el padre Ignacio apareció,
exigiendo que las devolvieran. Los campesinos se negaron y él, con voz cargada de furia, lanzó una frase que se repetiría durante décadas como un mal presagio. Quien roba una llave, se lleva la deuda del muerto. Esa misma noche, el joven que había guardado una de las llaves se enfermó de repente. Su piel se volvió pálida, sus ojos se hundieron y balbuceaba que escuchaba golpes desde debajo de la tierra cada vez que intentaba dormir. Murió 3 días después, sin explicación médica clara. A partir de entonces, nadie más se atrevió a tocar las llaves oxidadas. El pueblo las consideraba malditas. Un puente entre el mundo de los vivos y los de los muertos, que habían sido enterrados antes de tiempo. El hallazgo bajo la tierra removida cambió la historia del cementerio para siempre. Ya no era solo un lugar de miedo por los rumores, sino un escenario de pruebas físicas. Ataúdes con marcas de lucha, llaves numeradas que parecían anunciar destinos y cuadernos empapados que confirmaban lo que muchos sospechaban. Y mientras tanto, el tercer libro seguía siendo un fantasma invisible. Nadie sabía dónde estaba, pero todos comprendían que existía, porque si las páginas arrancadas podían aparecer en el interior de un ataúd, ¿qué otros secretos guardaba el padre Ignacio bajo las sombras de la sacristía? La rabia y el miedo se mezclaron en el aire del pueblo después de aquel descubrimiento. Nadie podía dormir tranquilo, sabiendo que bajo sus pies había ataúdes con marcas de uñas, nombres de vivos en listas húmedas y llaves oxidadas que parecían cargar maldiciones. Durante días, los rumores crecieron como incendio en paja seca. Algunos afirmaban haber visto sombras moviéndose entre las tumbas de noche, otros aseguraban escuchar golpes metálicos que resonaban bajo el suelo. La figura del padre Ignacio, que hasta entonces había sido el pilar de la comunidad, comenzó a convertirse en el blanco de todas las sospechas. Cada vez que aparecía en la plaza, la gente lo miraba en silencio, con una mezcla de respeto y odio contenido. El sacerdote no mostraba miedo, caminaba con la misma calma que siempre, rezando en voz baja y sosteniendo los 2 libros con fuerza contra el pecho, como si fueran escudos. Pero lo que nadie sabía era que además de los 2 registros que todos mencionaban, existía un tercer cuaderno, el que contenía los nombres de aquellos destinados a morir antes de tiempo. Y cada vez que alguien intentaba preguntarle sobre el tema, Ignacio respondía con frases enigmáticas. No entienden, es mejor una tumba temprana que una vida corrompida. O bien, las llaves no son para abrir, sino para cerrar lo que no debe volver. La tensión explotó una noche de octubre cuando un grupo de campesinos decidió actuar. Armados con linternas, palas y una furia que ya no podía contenerse, se dirigieron a la iglesia donde el padre guardaba los libros. Había rumores de que en su despacho, detrás de un armario de nogal, había un arcón cerrado con candados que ocultaba los verdaderos secretos del cementerio. Esa noche el viento soplaba con fuerza, levantando polvo y haciendo crujir las puertas de madera de las casas. El cementerio parecía observar a los hombres mientras pasaban, sus cruces inclinadas proyectando sombras alargadas que se movían como brazos. Nadie hablaba. El único sonido era el de sus pasos sobre las piedras del camino y el tintineo de las llaves que algunos llevaban colgadas en sus cinturones, recuerdos de tumbas pasadas. Llegaron a la iglesia poco después de la medianoche. La puerta principal estaba cerrada, pero sabían que la ventana lateral del despacho no tenía cerrojo. Forzaron la madera con una palanca y uno tras otro se deslizaron dentro, iluminando el espacio con sus linternas. El olor a incienso mezclado con humedad los envolvió, dándoles la sensación de estar entrando a un lugar prohibido. El despacho del padre Ignacio estaba tal como lo habían descrito. Un escritorio pesado cubierto de papeles, una cruz ennegrecida por el humo de velas y contra la pared el armario de nogal. En la base, efectivamente, había un arcón hierro cerrado con 3 candados gruesos. Uno de los hombres, Pedro Rojas, murmuró en voz baja: «Aquí está, aquí es donde guarda lo que no quiere que sepamos». Con una barreta comenzaron a golpear los candados. El sonido metálico resonaba en la iglesia como un trueno, haciéndolos sentir vulnerables, como si despertaran a algo que llevaba demasiado tiempo dormido. El primero cedió tras varios golpes. El segundo se partió en 2 con un chasquido. Cuando el tercero finalmente se rompió, un silencio extraño se apoderó del lugar como si todo el pueblo hubiera dejado de respirar al mismo tiempo. Dentro del arcón había varias cajas pequeñas de madera, cuidadosamente alineadas, cada una con un número grabado en la tapa. Al abrirlas, descubrieron algo que les heló la sangre. Llaves, decenas de ellas, todas atadas con cintas de colores distintos. Algunas parecían antiguas, otras más recientes, pero todas estaban oxidadas, como si hubieran pasado tiempo bajo tierra. En el fondo del arcón encontraron el cuaderno que habían buscado. Era más delgado que los otros 2, sus páginas empapadas de humedad y con manchas oscuras que parecían sangre reseca. Lo abrieron con manos temblorosas. Allí estaban los nombres, no de muertos, sino de vivos, hombres, mujeres y hasta niños del pueblo.
Junto a cada nombre había una fecha futura y un número que coincidía con las llaves de las cajas. Era la prueba de que los entierros prematuros no habían sido accidentes ni errores, sino parte de un plan sistemático. Cada persona en esa lista estaba marcada para morir antes de tiempo, enterrada bajo tierra con una llave como único testigo de su destino. Los hombres comenzaron a discutir en susurros. Algunos querían destruir el cuaderno en ese mismo instante, quemarlo para romper la maldición. Otros decían que debía ser mostrado a todos para desenmascarar al sacerdote. Mientras debatían, la puerta del despacho se abrió de golpe. El padre Ignacio estaba ahí, envuelto en su sotana negra, sosteniendo un candelabro encendido. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia y resignación. En silencio, caminó hacia ellos y tomó el cuaderno con una rapidez inesperada. «No entienden», dijo con voz profunda. «Este libro no condena, protege. Sin él, el mal que duerme en este cementerio despertará». Los hombres armados de valor lo rodearon. Pedro Rojes lo señaló con el dedo tembloroso. «Usted ha enterrado a los vivos. Usted es el verdugo de este pueblo». El sacerdote, en lugar de defenderse, levantó el cuaderno abierto hacia el crucifijo ennegrecido de la pared. «No entienden. Algunos deben irse antes de tiempo para que el resto pueda vivir en paz. Esa es la deuda que nos fue entregada hace siglos, y yo solo la continúo». De repente, un ruido ensordecedor se escuchó desde el cementerio, como si decenas de puños golpearan la tierra al mismo tiempo. Los hombres se miraron horrorizados. Ignacio sonrió con una calma aterradora. «Ya los escuchan, ¿verdad? Ellos nunca descansan, y sin las llaves, nunca se detendrán». La noche de los candados rotos no trajo respuestas, sino más preguntas y un miedo que se incrustó en los huesos de cada hombre presente. El pueblo había abierto la caja de secretos del cementerio, pero lo que encontraron, quizás, era peor que la ignorancia. Las campanas de la iglesia repicaron esa madrugada, pero no por manos humanas. Nadie subió al campanario, y sin embargo el sonido metálico se propagó por todo el pueblo, despertando a familias enteras. Las mujeres salieron de sus casas con velas, los hombres tomaron machetes y azadones, los niños se escondieron bajo las camas. El eco del tañido se mezclaba con los golpes subterráneos que parecían venir desde el cementerio, como si decenas de brazos invisibles clamaran por salir. El grupo de campesinos que había abierto el arcón salió de la iglesia con el cuaderno en las manos. Lo mostraban como prueba irrefutable. Los nombres escritos en esas páginas correspondían a vecinos aún vivos, y las fechas que aparecían al lado coincidían con semanas, incluso días próximos. El miedo se convirtió en furia. Una multitud comenzó a congregarse frente al templo exigiendo explicaciones. El padre Ignacio permanecía en el atrio, con el libro cerrado contra el pecho, sereno como una estatua. No intentó escapar ni negar las acusaciones. Al contrario, alzó la voz por encima de los gritos. «No entienden. Estas muertes son necesarias. Yo no las decido, solo las registro. El otro libro, el que ustedes no conocen, dicta el orden». Sus palabras fueron recibidas con piedras lanzadas desde la multitud. Una de ellas rozó su sotana, otra quebró una ventana del templo. La muchedumbre rugía como si toda la ira contenida durante décadas hubiera encontrado un blanco. Sin embargo, cuando algunos hombres intentaron acercarse al sacerdote para arrastrarlo, las campanas repicaron de nuevo por sí solas, y un viento helado recorrió la plaza. Entonces, varios testigos juraron ver figuras pálidas entre las sombras del cementerio, siluetas humanas que caminaban torpemente entre las cruces, algunas con la ropa deshecha, otras sosteniendo llaves oxidadas en las manos. El terror paralizó a los presentes. ¿Eran apariciones o los muertos regresaban realmente? Ignacio aprovechó ese instante de confusión para abrir el cuaderno y mostrar una página al azar. «¡Aquí está!», gritó con voz temblorosa pero firme. «El destino de cada uno de ustedes ya está escrito. Yo solo cumplo con el deber de cerrarlo cuando llega la hora. ¿Quieren destruirlo? Entonces que cada cual lleve la carga de su nombre». La multitud dudó. Algunos retrocedieron, persignándose. Otros alzaron los machetes con más rabia. Pedro Rojas, el hombre que había roto los candados, dio un paso adelante. «Mentira, usted mismo escribe esos nombres. Nos condena para justificar sus crímenes». Las palabras encendieron a los demás. Empujaron las puertas de la iglesia y entraron en masa, arrancando bancas, derribando imágenes y buscando los otros 2 libros. En el altar descubrieron el registro oficial de entierros, limpio, ordenado, lleno de nombres que coincidían con las lápidas del cementerio. Pero bajo una losa suelta del suelo, encontraron el segundo. Las páginas manchadas de humedad
contenían listas de entierros secretos, cuerpos nunca reclamados, tumbas que no existían en ningún registro municipal. El hallazgo confirmó lo que todos temían. El padre Ignacio llevaba dos vidas, una pública y otra oculta. Afuera, las mujeres lloraban y los hombres gritaban su nombre como si fuera el de un demonio. La multitud exigía justicia inmediata. Algunos pedían colgarlo en la plaza, otros enterrarlo vivo en una de las fosas sin nombre. Ignacio no mostró resistencia. Caminó hacia el cementerio escoltado por la turba, que lo empujaba con palos y antorchas. El viento soplaba con fuerza, haciendo temblar las llamas. A cada paso, las figuras pálidas entre las tumbas parecían multiplicarse, observando la procesión en silencio. Nadie se atrevía a acercarse demasiado a ellas, pero todos sentían que el camposanto estaba más vivo que nunca. Al llegar a la fosa común donde se habían encontrado las cajas con llaves, los hombres lo arrojaron de rodillas. Pedro Rojas lo enfrentó con el cuaderno en las manos. «Diga la verdad, ¿por qué los enterraba con llaves? ¿Qué significan las fechas?» El sacerdote levantó la mirada, con ojos vidriosos por las lágrimas y la fatiga. No era para encerrarlos, era para mantenerlos quietos. El metal calma lo que no debe despertar. Las fechas no las inventé yo, estaban en el libro cuando lo recibí. La multitud no entendió, o no quiso entender. El ruido de los gritos se mezclaba con los golpes cada vez más fuertes bajo tierra. Algunos aseguraron haber visto tierra moviéndose entre las tumbas más antiguas, como si alguien o algo empujara desde abajo. En ese momento, una decisión tenía que tomarse: ejecutar al sacerdote ahí mismo o usarlo para intentar calmar aquello que parecía levantarse en el cementerio. La discusión se volvió caótica, con vecinos dividiéndose entre la sed de justicia y el miedo a desatar algo peor. El destino del padre Ignacio quedaría sellado esa misma noche, pero lo que estaba a punto de ocurrir iría mucho más allá de un castigo humano. El aire se volvió tan pesado que cada respiro ardía en la garganta. La multitud rodeaba al padre Ignacio, algunos con machetes levantados, otros con cruces improvisadas, como si no supieran si enfrentaban un hombre o a algo mucho peor. Los gritos se mezclaban con el tañido de las campanas que aún repicaban solas, cada golpe metálico como un presagio. De pronto, un estruendo seco retumbó desde el cementerio. No era trueno ni piedra cayendo, era la tierra misma que cedía. Una de las tumbas más antiguas, marcada solo con una cruz de hierro oxidado, comenzó a resquebrajarse. La tierra se abrió lentamente y dejó ver la entrada a una fosa común oculta, un hoyo profundo que nadie recordaba haber cavado. La multitud retrocedió con terror. Algunos intentaron huir, pero el viento soplaba tan fuerte que parecía empujarlos de regreso hacia el lugar. El padre Ignacio, todavía de rodillas, comenzó a reír con un sonido quebrado. «Ahí está», gritó con la voz ronca. «Ustedes no entienden. No soy yo quien los condena. Son ellos los que llaman desde abajo». Los campesinos se miraron entre sí sin saber qué hacer. Pedro Rojas, el más valiente, tomó una antorcha y se acercó a la abertura. El resplandor iluminó una escalera de piedra cubierta de musgo que descendía a la oscuridad. En las paredes se distinguían símbolos grabados, cruces invertidas, llaves talladas, fechas repetidas una y otra vez. Entonces, algo tintineó en la fosa. Eran llaves. Decenas, quizás cientos de llaves oxidadas colgando de clavos incrustados en las paredes como si fueran ofrendas. El sonido metálico del viento agitándolas llenó el aire de un murmullo insoportable. Una mujer gritó al reconocer una de esas llaves. Era idéntica a la que ella había dejado sobre la tumba de su hermana años atrás. El terror se transformó en certeza. Aquel lugar contenía no solo cuerpos, sino secretos de generaciones enteras. Ignacio se levantó con un esfuerzo tremendo, extendiendo los brazos hacia la fosa como si quisiera abrazarla. El segundo libro solo guarda los nombres que deben bajar, pero el tercero tiene a los que aún respiran. Pedro lo empujó con rabia. «¡Basta de engaños!», gritó. «Si este pozo es real, entonces alguien debe bajar y verlo con sus propios ojos». El murmullo creció. Algunos hombres discutían entre arrastrar al sacerdote dentro de la fosa o sellarle de inmediato con piedras, pero antes de que se tomara una decisión, algo subió desde el fondo. Un olor acre, mezcla de tierra húmeda y algo más antiguo, como hierro oxidado y carne podrida. El hedor obligó a muchos a taparse la boca.
De repente, entre las sombras del hoyo, se distinguió un movimiento. Una mano huesuda, ennegrecida por el tiempo, emergió entre la tierra, luego otra. Las llaves colgadas en las paredes comenzaron a sonar con violencia, como si una corriente invisible las agitara todas a la vez. Las mujeres chillaron y retrocedieron. Algunos hombres soltaron sus machetes. Pedro, paralizado, apenas pudo mantener la antorcha firme. El padre Ignacio, con una sonrisa delirante, gritó por encima del caos: «¡Ellos no están muertos! ¡Ellos esperan la llave correcta!». Entonces, un sonido gutural emergió desde la fosa, como un coro de voces apagadas que susurraban al unísono. Nadie entendió las palabras, pero todos sintieron el significado, un llamado a unirse a ellos, un recordatorio de que la tierra no olvida a quienes fueron enterrados con vida. La multitud se dispersó en todas direcciones, corriendo hacia las casas, hacia el monte, hacia cualquier lugar lejos de aquel pozo. Solo Pedro y algunos hombres permanecieron, temblando, tratando de decidir qué hacer. Uno de ellos arrojó piedras para cerrar la entrada, pero la tierra parecía rechazarlas. Cada roca lanzada rebotaba como si el suelo mismo expulsara cualquier intento de sellarlo. Ignacio avanzó hacia el borde, con los ojos brillando de una fe enferma. «¡Es su turno ahora!», clamó. «Yo he cumplido mi parte. Ustedes deben entregar la suya». Pedro no lo dudó más. Con un grito de furia, lo empujó dentro de la fosa. El cuerpo del sacerdote desapareció entre la oscuridad, y por un instante reinó el silencio absoluto. Pero apenas la silueta de Ignacio se perdió, el coro subterráneo rugió con más fuerza, como si hubiera recibido lo que esperaba. Las llaves tintinearon todas al unísono, y las campanas de la iglesia repicaron una última vez, tan fuerte que hicieron temblar las paredes del pueblo. El pozo permanecía abierto, respirando como un monstruo vivo. Y los que estaban ahí entendieron que no habían terminado con el mal. Apenas lo habían despertado. La madrugada cayó sobre Puebla como un manto espeso de ceniza. El pueblo entero había huido hacia las colinas, dejando atrás casas abiertas, mesas con comida servida y puertas que golpeaban con el viento. Solo un puñado de hombres permanecía frente al cementerio, demasiado aterrados para irse y demasiado obstinados para aceptar que todo aquello era obra del demonio. El pozo seguía abierto, respirando un aire húmedo y frío que helaba hasta los huesos. La fosa parecía tener vida propia, como si cada sombra se moviera en su interior. Sin embargo, el padre Ignacio ya no estaba. Su caída había sido absorbida por la tierra, y en el silencio posterior solo quedaba el tintineo irregular de las llaves colgadas en las paredes de la tumba común. Fue entonces cuando Pedro notó algo que nadie más había visto. A un lado de la iglesia, en el pequeño despacho parroquial, una vela seguía encendida. El viento debería haberla apagado, pero la llama permanecía recta, casi desafiante. Pedro, acompañado de 2 campesinos, se acercó con cautela. La puerta estaba entreabierta y el interior olía a cera derretida, incienso y humedad. Sobre el escritorio del padre Ignacio había un libro distinto a los otros. No era el registro oficial, ni el cuaderno secreto que todos conocían por rumores. Este tenía tapas de cuero más finas, adornadas con símbolos extraños, llaves entrecruzadas, círculos y cruces que no correspondían a la iconografía católica. Estaba cerrado con un candado oxidado, pequeño pero firme. Pedro intentó abrirlo, pero el candado resistía. Fue entonces cuando uno de los hombres, Julián, señaló hacia el suelo. Bajo la mesa, cubierta de polvo, había una pequeña llave de bronce. Temblando, Pedro la recogió y la colocó en el candado. La cerradura cedió con un chasquido sordo. Al abrirlo, las páginas crujieron como si no hubieran sido tocadas en años. Pero no era así. La tinta estaba fresca en algunos pasajes, como si el padre Ignacio hubiera escrito en él la noche anterior. No era un registro común. Cada página tenía 2 columnas. A la izquierda, nombres completos de personas aún vivas en el pueblo. A la derecha, fechas futuras, muchas de ellas correspondientes a ese mismo año, 1927. Los 3 hombres intercambiaron miradas de terror. No eran muertos pasados, eran condenados por adelantado. Sus nombres estaban allí, seguidos de días exactos y, en algunos casos, por símbolos de llaves dibujados al margen. Pedro buscó entre las páginas con desesperación hasta encontrarlo. Su propio nombre, escrito con letra temblorosa acompañado por una fecha a 3 semanas de distancia. El libro no era un registro de entierros, era un calendario de sacrificios. El padre Ignacio no solo había ocultado los cuerpos de quienes morían, sino que había decidido quién debía morir después. En el margen de varias páginas, junto a ciertos nombres, había frases perturbadoras.
debilidad reconocida, tentación, sangre no purificada. Eran juicios, anotaciones personales que parecían dictadas por una voz interior, como si el sacerdote hubiera considerado que estaba cumpliendo un mandato superior, uno que justificaba enterrar vivos a aquellos que, según él, representaban un peligro para la pureza del pueblo. Uno de los campesinos cayó de rodillas, rezando entre sollozos. El otro huyó, perdiéndose en la oscuridad de la calle. Pedro permaneció inmóvil, con el libro abierto frente a él. Sintió que aquel objeto ardía en sus manos, como si no fuera papel sino brasa encendida. En la última página había algo distinto. No era un nombre ni una fecha. Era un párrafo completo, escrito con una caligrafía mucho más torpe como si hubiera sido trazado a toda prisa. Cuando caiga mi cuerpo en la fosa, la llave de mi sangre abrirá el camino. El libro pasará a otros porque lo escrito no puede ser borrado. Quien lo lea será guardián y víctima. No hay diferencia. Pedro cerró el volumen con violencia, pero las palabras ya estaban grabadas en su memoria. Afuera, las campanas sonaron una vez más, aunque nadie las tocaba. El eco se mezcló con el tintineo de las llaves en el cementerio. En ese instante, comprendió que la verdadera condena no estaba bajo tierra, sino en las páginas que sostenía. El libro no solo anunciaba muertes, las provocaba. Cada nombre escrito parecía sellar un destino, y borrar o arrancar las páginas sería inútil, porque el conocimiento ya se había sembrado en la mente de quien lo leyera. Pedro quiso quemarlo, pero la vela en el despacho se apagó de golpe, como si una fuerza invisible lo impidiera. El cuarto quedó en penumbras y el libro, ahora cerrado, parecía aún más pesado, como si cargara con todos los gritos de aquellos que habían sido enterrados vivos. En el silencio posterior, Pedro entendió que el padre Ignacio había sido solo un intermediario. El libro no pertenecía a un hombre, sino a algo mucho más antiguo, y ahora que él lo había abierto, ese algo lo había elegido a él como nuevo guardián. El amanecer llegó lento sobre Puebla, pero no trajo calma. El cielo estaba gris, como si el sol mismo se negara a iluminar lo que había ocurrido la noche anterior. Pedro, con el libro envuelto en una manta, caminaba tambaleante hacia las colinas, donde algunas familias refugiadas encendían fogatas para espantar el frío. Sus ojos estaban enrojecidos por el insomnio y su voz rota por el silencio de las horas previas. Cuando los demás lo vieron, se levantaron con esperanza. Querían escuchar que el padre Ignacio había muerto, que el pozo estaba cerrado y que la maldición había terminado. Pero Pedro no pronunció ninguna palabra. Solo dejó caer la manta frente al fuego. El cuero oscuro del libro brilló con un resplandor siniestro, como si rechazara el calor. «¿Qué es eso?», preguntó una anciana, arrastrando las sílabas con temor. «Es el tercero», respondió Pedro, sin mirarlos a los ojos. «El que no debía existir». Nadie se atrevió a abrirlo. Incluso envuelto, el libro parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Pedro lo sostuvo contra el pecho y se apartó del grupo. Sabía que lo más sensato era arrojarlo al fuego, reducirlo a cenizas, borrar para siempre las páginas malditas, pero cada vez que lo intentaba, escuchaba un tintineo leve, como si cientos de llaves sonaran en su cabeza. Y entonces recordaba su propio nombre escrito en aquellas páginas con fecha marcada. El libro no era solo un registro, era una sentencia. Quemarlo no significaría escapar, solo adelantar lo inevitable. 3 noches después, mientras el pueblo intentaba reconstruirse, Pedro volvió al cementerio. La fosa había sido cubierta apresuradamente con tierra, pero el suelo parecía respirar todavía. Las cruces de madera improvisadas estaban torcidas y algunos montículos mostraban señales de haber sido removidos desde dentro. El aire era espeso, saturado de un olor metálico imposible de confundir. En la entrada lo esperaba el sepulturero, un hombre encorvado con manos temblorosas. «Me dijeron que tú tienes el libro», murmuró. Pedro asintió. «Entonces debes saber que la llave aún falta». El sepulturero extendió la mano y mostró un objeto oxidado, encontrado al amanecer junto a la verja del cementerio. Una llave más, distinta de todas las demás. Era más grande, con el mango en forma de cruz torcida. Nadie sabía de qué cerradura era. Pedro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Aquella llave estaba dibujada en la última página del libro, junto a una frase: «La llave final no abre puertas de hierro, sino de carne». Temblando, tomó el objeto y lo sostuvo a la luz de la luna. Pesaba demasiado, como si estuviera forjado no de metal, sino de algo más antiguo y ajeno. Entonces lo entendió. No era un símbolo,
Era la última parte del ritual. El padre Ignacio había escrito nombres, fechas y condinas, pero la obra aún no estaba terminada. El libro lo había escogido a él para concluirla. En ese instante, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar solas, lentas y graves. Los perros aullaron desde las colinas, y Pedro, paralizado frente a la fosa, sintió que la tierra se abría apenas unos centímetros, dejando escapar un aliento húmedo. No sabía si era el viento o un murmullo, pero escuchó claramente su nombre, pronunciado desde debajo de la tierra. Los demás lo encontraron al amanecer de pie frente al pozo sellado, con el libro en una mano y la llave torcida en la otra. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si miraran algo que nadie más podía ver. No respondió a ningún llamado, y cuando intentaron arrebatarle los objetos descubrieron que no podían. Sus dedos parecían soldados al cuero y al hierro, como si ya no fueran suyos. Desde entonces el cementerio fue clausurado oficialmente. Las autoridades hablaron de superstición, de histeria colectiva, pero en los pueblos vecinos se transmitió otra versión, que el padre Ignacio no había muerto del todo, que había pasado su carga a Pedro y que el libro aún esperaba ser abierto otra vez. Hoy, casi un siglo después, el cementerio sigue en pie, escondido entre la maleza, inaccesible para los curiosos. Algunas tumbas aún tienen llaves oxidadas clavadas en la piedra, y a veces los niños de la región encuentran llaves pequeñas en el suelo, como si la tierra las escupiera poco a poco. Nadie se atreve a guardarlas. Quien lo hace, dicen, comienza a escuchar su nombre en sueños. Y aunque los registros oficiales de la iglesia marcan la historia como cerrada, hay rumores de que el libro todavía existe, en manos de alguien que nunca habló. En los cafés de Puebla aún se cuenta que, de tanto en tanto, un descendiente de aquel pueblo recibe la visita de un hombre callado con una llave torcida en el bolsillo. Les ofrece abrir algo, siempre de noche, siempre lejos de testigos, porque el verdadero horror del cementerio no fueron los cuerpos enterrados sin nombre, ni las familias condenadas a olvidar. El horror fue descubrir que la llave no abre tumbas, sino destinos, y que una vez escrito en el libro, ningún nombre escapa.